En este vídeo vamos a ver cómo trabajar con lo que se llama en libgdx screens, con pantallas. Vamos a coger como ejemplo un juego muy sencillito, el juego oficial, digamos, de la librería, que es el juego con el que empieza su propia wiki, donde explican un poco las cosas las partes más básicas del juego, de los juegos y demás. Y yo lo que he hecho ha sido una versión, no es que mejorada, sino un poco ampliada, en el que he incluido pantallas y algún otro extra. Entonces la idea de las pantallas es dividir el juego en los diferentes estados en los que puede tener. Es decir, un videojuego puede tener diferentes estados en función de en qué momento me encuentro. Por ejemplo, si yo inicio el videojuego ahora, estoy en la pantalla principal, que sería un estado del juego. Si decido empezar a jugar, pues estaría en un estado, en otro estado del juego, que sería estado de jugar. Podría, por ejemplo, hacer pausa y quizás pasar a otro estado y mostrar algún menú. En este caso no hacemos nada más. También me pueden matar y puedo pasar a otro estado de juego en el que me indican que he terminado mi puntuación y que puedo volver a jugar. Y cuando pulso la tecla N, en este caso, porque me lo piden aquí, vuelvo a estar al estado de juego. Es decir, continuamente estamos pasando de un estado a otro en el juego. Eso se puede hacer simplemente en la clase principal del juego, en el método render. Podríamos tener un switch case que fuera estado, de manera que podríamos decir menú principal y hacemos tal cosa. Si estamos jugando, hacemos tal otra. De manera que podríamos tener todo aquí de esta manera tratado. Y simplemente modificando el estado el valor de esta variable, podríamos estar en un estado u otro, y el render, el bucle principal del juego, haría una cosa o haría otra. O mostraría el menú, o me dejaría jugar, o me mostraría, yo que sé, lo que fuera. Pero bueno, en este caso vamos a hacer lo mismo, realmente. Lo que pasa es que lo vamos a tener un poco más separado. De esa manera podemos separar el código de unas pantallas del código de otras y resulta un poco más sencillo. Para este juego, como es muy pequeñito, lo que he hecho ha sido definir 3 pantallas. He definido la pantalla principal, main menú. He definido la pantalla de juego, es decir, donde se juega, donde está el juego realmente. Y luego he definido la pantalla game over, que es la pantalla de fin de juego, cuando me matan. También podría haber definido la pantalla de pausa, por ejemplo, si en este caso tampoco tenía mucho sentido porque el juego no hace mucho, pero bueno, una pantalla de pausa, una pantalla de configuración, etcétera. Complica en parte un poco el juego, pero realmente luego la lógica queda mucho más separada, y realmente cuando quiero trabajar en la pantalla principal me voy a esta clase. Si quiero trabajar en la pantalla de fin de juego me meto a esta clase, y si quiero trabajar en el juego en sí me meto aquí, sin importar el flujo de estados o de pantallas. Mucho más cómodo luego al final. La clase principal del juego queda muy vacía, puesto que prácticamente nada sucede aquí, sino que todo sucede en las diferentes pantallas. Aquí lo único que voy a hacer es definir algunas variables que van a utilizar el juego, sin importar, ¿no?, en qué pantalla esté. Por ejemplo, las gotas que va recogiendo, que sería un poco la puntuación final del jugador, la fuente, el spray badge, etcétera, la cámara del juego, bueno, diferentes cosas. ¿Qué hago entonces cuando arranca el juego? Bueno, pues nada más arrancar el juego, lo que hago es utilizo el método setScreen, que es un método de la librería. Y lo que hago es pasarle a qué pantalla quiero ir. Entonces le paso la pantalla a la que quiero ir y le paso como referencia un objeto, el objeto juego, pues para que tenga acceso a estas variables, a las variables del juego, digamos. De esa manera, nada más iniciar la aplicación, me voy al main menu screen y tomará el control de la aplicación el main menu screen. De manera que aquí poco más hay que hacer, simplemente llamar al dispose para liberar la memoria de algunos objetos. ¿Qué hacemos en el main menu screen? Bueno, pues las pantallas todas tienen una estructura muy parecida. Todas implementan la interfaz screen y tienen que implementar todos estos métodos. Método render, bueno, el constructor es pues opcional, lo puedo hacer como quiera, pero tienen que implementar el método render, el método resize, el método show, hide, post, resume y dispose. La idea es la siguiente: cada pantalla tiene su propio ciclo de vida, de manera que estos métodos me indicarán qué hacer. Este sería el método de refresco o actualización, donde se hace el pintado de la pantalla.
a modo de bucle también, igual que ocurre con los bucles principales del juego. El método resize me indica, bueno, qué hacer cuando se redimensione la pantalla. Pues puedo redistribuir los componentes en la nueva ventana, puesto que cambia de tamaño, o minimiza o se hace más pequeña. Método show, que es un método que me indicará, o sea, me dice qué quiero hacer cuando se cuando se muestre la pantalla una vez. O qué quiero hacer cuando la pantalla se esconda, desaparezca, se pierda la pantalla. En este caso no hemos hecho nada. Son métodos de una sola vez. El método render hay que recordar que es un método que se ejecuta continuamente a modo bucle. Es decir, el menú está continuamente, aunque no se tenga elementos animados o móviles, el menú está continuamente dibujándose. El método post, estos dos, método post on resume, sobre todo para dispositivos Android, qué hacer cuando la aplicación pasa a segundo plano o qué hacer cuando vuelve de segundo plano. Aquí lo que se suele hacer es pausar el juego. En algunas versiones o en algunos vídeos más posteriores veremos cómo jugar un poco con esto para poder pausar el juego cuando en una aplicación de móvil, digamos, que se esconda la aplicación. Bueno, el método dispose para liberar objeto, memoria, cosas que se hayan utilizado en este menú, en esta pantalla. Bueno, pues una vez que vamos al main menu screen, bueno, todas las pantallas son iguales, con lo cual, si vamos al game screen, también tenemos el constructor, que todo esto, pues quizás podríamos haberlo pasado al método show, que es donde se hacen ese tipo de cosas, pero bueno, más o menos cada uno se puede distribuir un poco como quiera. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, sí que hemos pausado el juego, puesto que estamos a mitad de juego. El menú principal, bueno, no era muy importante pausarlo. Y la pantalla de Game Over, pues no es muy parecida también. Todas tienen los mismos métodos y ya consiste en me interesa o no me interesa escribirlo. Bueno, aquí en este caso, cuando iniciamos la pantalla de juego, bueno, pues arrancamos la cámara y pasamos los atributos en el constructor. Y lo que hacemos en método render es, bueno, limpiar la pantalla, actualizar la cámara. Y la parte importante que hacemos aquí es que pintamos el menú. Simplemente pintamos un poco. Aquí, por ejemplo, podríamos haber hecho un menú de juego con botones y demás, pero bueno, hemos hecho un menú basado en texto. Simplemente tiramos tres textos y comprobamos continuamente, o sea, comprobamos si el usuario toca la pantalla bien con el dedo en Android o bien con el ratón en el ordenador para iniciar el juego. Es decir, pasamos a otra pantalla, pasamos a la pantalla de juego, a Game Screen, y liberamos esta. Si el usuario pulsa escape, liberamos la pantalla y salimos de la aplicación, puesto que ha elegido salir. Bueno, si vamos a la pantalla de Game Screen, iríamos aquí, y aquí es donde se juega. Entonces, en esta pantalla es donde vamos a definir, bueno, pues aquí en el constructor inicializamos todo el juego, cargamos algunas cosas, algunos datos y demás. Y el método render es donde se juega. Bueno, todo esto sería un poco la aplicación. En este caso, los métodos show y hide hemos utilizado para iniciar o parar la música. Y también hemos utilizado los métodos post para pausar o continuar el juego. Hemos utilizado una variable pausa para mantener la pausa. También si el usuario pulsa la P, bueno, eso más adelante lo veremos, pero bueno, si el usuario pulsa la P también hacemos pausa. ¿Cómo utilizamos esto de la pausa? Bueno, pues fijaos, lo que hacemos es, si no estamos en pausa, si el booleano es falso, comprobamos las teclas y actualizamos el juego. Si no, no lo actualizamos. Sin más, es así de sencillo. Y siempre dibujamos, es decir, cuando el juego está quieto hay que dibujarlo constantemente, aunque sea dibujar constantemente lo mismo, si no, en una de esas la pantalla se nos quedará vacía, y además así no nos rompe la lógica del resto del juego. Simplemente esto es lo que tenemos que hacer, dejar de mover las cosas y estaremos pausados, de manera que cuando yo pulse la P o vuelva a pulsar la P, pausa lo que hace es cambiar de estado. Cuando la aplicación pase al segundo plano, con el método pause también se pausará, y cuando vuelva del segundo plano se reactivará de nuevo. Y con eso nos mantenemos dentro de la pantalla de Game Screen jugando. Bueno, pues cuando nos ocurra, por ejemplo, tenemos por aquí una roca golpea el cubo. Bueno, pues cuando la roca golpea el cubo, bueno, pues suena un sonido de roca, se pausa el juego, se para el juego, lo paramos para que el usuario lo vea parado, y lo que hacemos es que lo paramos y lanzamos
esta orden. Vámonos a la pantalla de fin de juego porque el usuario ha terminado. De esa manera lo que hacemos será cargar Game Over Screen, que es otra pantalla del juego. Otra estado, no pantalla, no es pantalla de niveles, de personajes, sino que es otro estado del juego. Bueno, también por otro caso puede pasar si el tiempo que lleva jugando el usuario ha terminado, porque tiene esta parte de juego, pues tiene, fijaos que tiene aquí, le he añadido tiempo, es decir, tiene 49 segundos. Bueno, pues lo que hacemos también, liberamos la pantalla donde estamos y saltamos a otra pantalla, utilizando además, fijaos, la variable, o sea, el objeto de juego que le hemos pasado antes al inicio. Siempre lo vamos pasando una a otra para tener la referencia de la aplicación de la clase principal. Bueno, pasamos a la Game Over Screen también. Bien nos maten o bien termine el tiempo. De esa manera en la parte de juego nos olvidamos de manejar o del flujo del estado del juego y demás. Simplemente tenemos que lanzarnos o irnos a la pantalla que queramos. Si tuviéramos una pantalla de configuración, simplemente tendríamos que comprobar: ¿has pulsado la tecla tal? Vete a esta pantalla. Y en esa pantalla ya haríamos que: ¿has pulsado la tecla tal? Vete a la pantalla de juego o sigue jugando la pantalla de juego. Bueno, la pantalla de Game Over, pues bueno, muy sencilla, muy tipo la de Main Menu. Simplemente mostrar un menú de juego, un texto, mostramos las gotas recogidas, que se hace papel de la puntuación. Le decimos que sí que puede volver a empezar la partida, con la tecla N, o que escape para salir. Y aquí escuchamos los eventos de teclado. ¿Decide jugar una nueva partida? Bueno, ponemos el contador de puntos a 0 y lanzamos una nueva pantalla de juego, puesto que la otra ya no vale. Así lo que hacemos es volver a iniciar el juego, la partida. Bueno, si el usuario pulsa escape, liberamos y salimos simplemente. Lo demás, bueno, aquí esta pantalla tampoco nos parece interesante, pausarla y demás, puesto que tampoco tiene ningún elemento de lógica ni nada. Simplemente es un repintado. Se quedaría pintando la pantalla, no pasaría nada tampoco, no hay nada que hacer. Y bueno, la parte cómoda de esto es que, como ya veis, en la parte principal no lía mucho el programa y tengo separados los diferentes estados en los que puedo estar. Hay que tener en cuenta que si el juego tuviese varias pantallas de juego, varios niveles, todos ocurrirían en Game Screen, puesto que si no sería repetible, estaríamos repitiendo la lógica de la aplicación en las diferentes pantallas.